Hola, 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 buenos días por la mañana, bendiciones. Vamos a transmitir en este día conforme y con relación al programa que tenemos, Mañanitas con Jesús, tiempo de cambios. Este es su hermano, amigo, consiervo y pastor Oscar Méndez, por aquí, cuando ya nos atañen las 6 de la mañana. Así que estamos acá compartiendo en esta mañana la poderosa palabra de Dios. Gloria al nombre del Señor. Alabado y glorificado sea su santo y poderoso nombre. Me es un placer y de mucho gozo de verdad en esta mañana poder estar por este canal, por este medio, por esta red. Así que invito a todas las personas para que se conecten, para que juntos en armonía podamos disfrutar después de este poderoso tiempo que sé que será de gran bendición para nuestras vidas, será medicina para nuestros huesos y refrigerio para nuestra alma. Así que quiero invitarles para que se conecten, para que estemos compartiendo en esta mañana la palabra de Dios que cambia, la palabra de Dios que liberta, la palabra de Dios que sana, la palabra de Dios que transforma, la palabra de Dios que da vida, la palabra que hace posible lo imposible, la palabra de Dios que levanta, que transforma, que direcciona y que nos ayuda. Gracias por los amigos que se conectan. Gracias por Fer, que esta mañana está aquí conectado, Cristian. Gracias por Mer. Gracias por Edwin. Gracias por Omar. Gracias por todos los que de una manera u otra empiezan a conectarse. Alejandra. Saludamos a todos los amigos, hermanos, Rosalba, Samir. Bendiciones por estar aquí en esta mañana, en este su canal Mañanitas con Jesús, tiempo de cambios. Porque si algo necesitamos es que Dios traiga cambios reales en nuestras vidas, cambios en los hogares, cambios en las parejas, cambios en nuestro país, cambios en nuestra nación. Necesitamos una juventud de cambios, pero conforme los principios, conforme los mandamientos, los decretos, los estatutos de Dios. Necesitamos un país que sea direccionado por hombres que tengan la autoridad de Dios, hombres que les elijan conforme los principios morales de ética, de respeto, conforme el plan, el diseño de Dios. Porque bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Bienaventurada la nación. Los que miraron a él fueron alumbrados. Y cuando nuestros dirigentes, las personas quienes están al frente de nuestro país, entonces Dios empieza a traer cambios poderosos. Necesitamos tiempos de verdaderos cambios. Aquí en el libro de Juan 14, gloria al nombre del Señor, en adelante leemos la poderosa palabra de Dios. Dice: Jesús camino al Padre. Jesucristo camino al Padre. Un camino lo que nos muestra es una ruta, un derrotero de principio hasta fin, de salida hasta llegada. Gloria al nombre del Señor. Y el Padre está en el reino de los cielos. El Padre, Jehová de los ejércitos, el creador del cielo, de la tierra y todo lo que podemos ver aún de nuestras vidas, está en el cielo, porque el cielo es el trono de nuestro Dios y la tierra es el estrado de nuestros pies. Así que el único camino para llegar al Padre es Jesucristo. Con gran pena tengo que decírselo: no es Tobías, no es Juan, no es Mateo, no es Carlos, no es Oscar, no es María, no es Facunda, no es Lupe, no, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Aunque sé que esto para muchos trae confusión porque han venido tras un conocimiento, así le enseñaron, así le instruyeron. Hay muchos concilios, muchos seminarios donde se enseñan cosas muy transgiversadas, muy dislocadas, muy lejos realmente de lo que es la palabra de Dios. Por eso necesitamos conocer a Jesús y entrar en un conocimiento profundo, en un conocimiento real y verdadero que nos lleve a luz. Cuando hablamos de luz, es de tener un conocimiento claro, porque lo que hace la luz es dar claridad,
es dar resplandor, es dar brillo. Y cuando tenemos el conocimiento, entonces podemos hablar con gran veracidad de aquello que necesitamos saber. Entonces Juan 14:6 dice: no se turbe vuestro corazón. Gloria al nombre del Señor. Dice: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios. Creed en mí, dijo Jesús. Gloria a su nombre. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Si me conocieres, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y Felipe le dijo: Señor, muéstrame al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Y la palabra que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créenme por las mismas obras. De cierto digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidiere en mi nombre, yo lo haré. Gloria al nombre del Señor. Padre bueno y soberano, en esta mañana me quito yo, Señor, para que te pongas tú, porque no es mi palabra, es tu palabra la que cambia. David dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Me quito yo para que tú seas, Señor, tomando el control de este compartir por la guianza, la revelación, la interpretación del Ruach HaKodesh, del Paraclito, el Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, quien, Señor, ha sido comisionado para que podamos, Señor, ser regenerados, transformados, cambiados, para que podamos aprender el conocimiento real de tu palabra, que transforma, que da vida y que hace posible que el hombre se vuelva del conocimiento erróneo a la verdad, y por ella sea libre de toda turbación, de toda obra de las tinieblas, y podamos ser hombres y mujeres que te podamos servir con fidelidad, con respeto, con fidelidad, y llevar este evangelio, Señor, Dios mío, con claridad a las naciones, a la gente que tanto necesita de ti. Te lo pedimos, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús, y trae los cambios verdaderos para que haya una transformación real en cada vida y en cada corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Jesús reunió a sus discípulos. Estaban sus discípulos con él. Y dentro de ellos prevalecía la intervención de algunos más que otros, como en el caso de Tomás y de Felipe. Tomás, que en algún momento dado se caracterizó por ser una persona incrédula. Sí, por eso el Señor le dijo a Tomás: sé creyente, creyente. Y creyente es el que cree, ¿sí? Pero cuando hablamos de creer, estamos hablando de poder tener un conocimiento pleno y real de lo que es la palabra de Dios según el tema que estemos considerando. Y dentro de este orden es poder entonces saber realmente quién es
Jesucristo. ¿Y por qué hemos recibido el llamado de parte de Dios? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la labor? Jesús vino a cumplir un plan aquí en la tierra. Jesús vino a cumplir una tarea. Y la tarea fue rescatar al hombre que estaba perdido, que estaba bajo la influencia del pecado, la manipulación del enemigo. Y Jesús vino a eso. Por eso apareció como el Hijo de Dios. No obstante, Dios mismo lo introdujo en el vientre de una mujer llamada María, para que pudiera nacer como un hombre muy normal, como nos los muestra y nos los enseña la Biblia. Y luego, al nacer, empezar un ministerio, gloria al nombre del Señor, de enseñar, de salvar. Y dentro de ese proceso sanó a muchos, liberó a muchos, sacó al hombre de la esclavitud, de donde se encontraba el hombre perdido, confundido y extraviado. Pero tenía que morir en la cruz, tenía que pagar un precio. Y luego poder, dentro de ese recorrido, escoger a unos a quienes llamó discípulos. Los enseñó, les preparó, les capacitó, aunque ellos estaban faltos de entendimiento. Por eso en alguna ocasión Jesús tuvo que sacarlos aparte de afuera, para que su entendimiento fuera abierto y ellos comprendieran realmente en sí en qué cimiento estaban y cuál era la comisión, la tarea que de ahí adelante ellos tendrían que continuar. Ellos tendrían que seguir para cumplir con este gran propósito de llevar este evangelio a todas las naciones. Por eso la palabra dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Pero no era una tarea fácil. Era una tarea en donde se iban a enfrentar a persecución, se iban a enfrentar a problemas, conflictos, porque el evangelio quiere decir buenas noticias de salvación, pero es ir en contra de la corriente, de los parámetros que nos ofrece el mundo y sus deseos. Por eso la palabra dice que el mundo pasa y sus deseos, porque el mundo está bajo, dice, el maligno, y el maligno es Satanás, que el Señor lo reprenda. Entonces, con su falso conocimiento, con sus falsas ideas, porque el diablo vino, el maligno vino, dice Juan 10, para matar, robar y destruir. Pero Cristo ha venido para que el hombre tenga vida y tenga vida en abundancia. Entonces, continuar la tarea, labor de presentar este santo evangelio, de sacar del error al hombre, ¿sí? De la hechicería, de la brujería, de la quiromancia, andromancia, porque el hombre vivía bajo la influencia del sectarismo, de las guerras, de las violencias, de la prostitución, de la afeminación. Por eso de la afeminación, aunque respetamos a las personas, pero no compartimos con algunas actitudes de prostitución que son aberrantes, que van en contra de los parámetros de Dios. La idolatría, que va en contra de adorar a dioses que no tienen que ver nada con el único y verdadero Dios. ¿Sí? El hombre hoy en día, al igual que ayer, se ha desviado, adorando a lo que no es. Por eso el Señor está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Porque el hombre está bajo la influencia, la manipulación de la idolatría. Y si hay algo que es abominación delante de Dios, y la idolatría, Dios no comparte su gloria con nadie. Dios es santo, 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 y quiere que el hombre sea santo. Dice primera de Pedro 1:16, porque yo soy santo, entonces sé santo porque yo quiero que sean santos. Y santo quiere decir apartado, quiere decir consagrado para vivir una vida conforme el plan, el diseño y el propósito de Dios. Pero a los discípulos el Señor los llama, y para ellos, como les estoy diciendo, no iba a ser una tarea fácil. Por eso, Jesús aquí en el capítulo 14 de Juan se anticipa a conversar con ellos, y note cómo inicia su locución, su compartir. En el primer texto, como les dice: no se turbe vuestro corazón. No se turbe
vuestro corazón. Creed en Dios, creed en mí. Está hablando de dos personas. Está hablando de Dios, el Padre, el Creador, y está hablando también de Jesucristo, el Salvador. Son dos personas. Está muy claro. Por eso dice, creed en Dios. Y luego dice, creed en mí. ¿Ok? Para que quede claro esta situación. Que a veces dice que el Padre y Jesucristo son lo mismo. No. En idea, pensamientos, unidad y en todo lo que se tengan que poner de acuerdo. ¿Sí? Por eso Jesucristo vino a representar al Padre. Jesucristo es la manifestación de la representación de todo lo que el Padre es. Por eso el Padre le entregó todo dominio, poder y autoridad a Cristo. Es un embajador del reino de los cielos. Y hoy nosotros somos embajadores también porque la gran comisión que el Padre le entregó a Cristo, ahora Cristo nos las entregó a nosotros para que cumpliéramos con esta gran tarea, con esta gran labor. Pero repito, ellos tenían miedo porque no es fácil ser cristiano. Y mucho más en este tiempo, cuando nos encontramos en un mundo lleno de zozobra, en un mundo lleno de maldad, en un mundo lleno de traición. Hoy ya uno no sabe quién realmente es el amigo de quién. Hoy uno no sabe con quién compartir, con quién hablar, con quién andar, porque se ha levantado un espíritu de traición, un espíritu de hipocresía, un espíritu de mentira, cosa terrible, que a veces, hermano, en vez de colocar nuestra mirada y nuestra confianza en Dios, la depositamos en el hombre y de ahí salimos frustrados. Jesús dijo a los discípulos, no se turben, ¿sí? Crean en Dios, crean en mí, ¿sí? Porque finalmente va a haber una morada. Finalmente, Jesús se fue a la tierra a preparar un lugar. Ahora Jesús ya no está preparando ningún lugar. Ya el lugar está preparado. Las moradas están listas. Inclusive, hay muchos que ya han muerto, que han dormido en Cristo. Pero hay esperanza para los que duermen en Cristo. Y el día que sea el rapto, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que hayamos quedado seremos levantados para estar con el Señor. Pero entonces Jesús le dijo, no se turbe. Y esa es la primera parte que quiero compartir con usted en esta mañana. Nótese bien. Y poder entender de dónde se origina la palabra turbación. Esta se origina del latín turbatio, que significa acción y efecto de turban. Escuche bien, viene del latín turbatio, que significa acción y efecto de turbar. En el verbo latino turbare, que quiere decir agitar, mover o poner en desorden. O sea que la turbación viene para que haya desorden. Y de eso era que Jesús quería librar a los discípulos. Sí, de que en la vida de ellos hubiera desorden. Todo desorden trae descontrol. Todo desorden trae automáticamente desvío. ¿Sí? Todo desorden trae aberración. Todo desorden trae esparcimiento en donde realmente cada quien hace lo que piensa, lo que le parece y lo que le da la gana. Por eso es que hoy en día hay millones y millones de religiones, pero la religión no salva, la religión no cambia. El único que puede salvar y cambiar al hombre se llama Jesucristo por la intervención gloriosa del Espíritu Santo de Dios, quien es el que regenera, el que transforma al hombre, el que convence al hombre de juicio y de pecado. ¿Me hago entender? Entonces, de eso es que Cristo estaba, ¿sí? Informándoles, anticipándose a lo que iba a sobrevenir mientras ellos se iban a quedar. Y lo tremendo es que muchos fueron turbados, porque algunos, cuando Jesucristo muere, se fueron a sus antiguos trabajos,
a sus antiguos negocios, retrocedieron. Y permítame decirle a usted, predicador, permítame decirle a usted, pastor, a usted, ministro del Evangelio, a usted, apóstol, maestro, profeta, usted que enseña la palabra, el que retrocede no agrada el alma del Señor. El que retrocede, quiero decirle que le queda prohibido retroceder. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confía que yo he vencido el mundo. Jesús no le dijo a los discípulos que ellos tendrían que predicar el Evangelio, que tendrían que llevar esta verdad de la santa palabra de Dios, iba a ser fácil. Porque para Jesús no fue fácil. Jesús estuvo en medio de tentaciones. Jesús estuvo en medio del dolor. Jesús estuvo en medio de la angustia. Jesús estuvo en medio de la depresión. Jesús estuvo en medio de la negación. Estuvo en medio, escúcheme bien, de la traición. Estuvo en medio del maltrato. Jesús estuvo en medio de la muerte. Lo golpearon, vituperaron y finalmente lo mataron. Jesús sufrió angustia. Y mire que en algún momento dado, antes de ir al Gólgota, Jesús fue y se arrodilló, como siempre lo solía hacer. Pero ese día era muy desesperante. No fue fácil para Cristo entregar su vida. No fue fácil para Cristo ir a la cruz. Tanto así que Jesús va y le dice al Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Si quieres, pásala, quítala, como quien dice. Pero hágase tu voluntad. Porque en medio del silencio, lo que el Padre le estaba diciendo, hijo amado, no hay otra manera. Hijo amado, no hay otra forma. Es la única manera, es el único método. Tú eres la única ofrenda perfecta que va a agradar mi alma para que el hombre, para que la nación, para que toda la humanidad pueda alcanzar la salvación. Por eso es que a Jesucristo se lo debemos todo. Porque Jesús vino en rescate, en vía de, ¿sí? Gloria al nombre del Señor, mandato del Padre, para salvar, para rescatar lo que se había perdido. La imagen de Dios, la imagen del Padre se había perdido en el hombre. Y a eso vino Cristo. Y por eso yo no sé cuánto en esta mañana dan gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos bendicen el nombre de Dios? ¿Cuántos glorifican? ¿Cuántos le dan gracias a Dios por la vida? ¿Cuántos le dan gracias a Dios por la salud? ¿Cuántos le dan gracias a Dios por la bendición? ¿Cuántos le dan gracias a Dios por la salvación? Por la gracia, porque por gracia hoy somos salvos. Porque por gracia hoy somos levantados, porque por gracia hoy somos sanados, porque estábamos perdidos, muertos en delitos y pecados, y Cristo entregó su vida. Y hoy le entregó esa tarea a muchos discípulos, hombres y mujeres incontables, para que hoy el hombre pueda ser salvo, para que hoy el hombre pueda ser libre de toda opresión. Pero entonces a usted, mi amigo, mi hermano, predicador, compañero de este santo y glorioso evangelio, el Señor le dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces, eso es lo que quería y siempre ha querido el diablo. Turbar quiere decir confundir, sacar de contexto al predicador, al hombre de Dios, para que se desvíe. Nótese que en el Antiguo Testamento a un profeta joven se le entregó una misión, se le entregó una labor, ¿sí? Y él se dejó turbar por un profeta viejo que ya no tenía conocimiento, no tenía unción, no tenía autoridad. Pero por cuanto no obedeció a la palabra de Dios y se dejó turbar, entonces pereció. Unos leones lo devoraron. ¿Por qué? Por la desobediencia. Así que no te dejes confundir de nadie. No te dejes turbar de nadie. Sigue predicando este evangelio. Así en algún momento dado, te oigan o no te oigan. La palabra dice, oigan o dejen de escuchar. Sigue avanzando. Digan lo que digan. Así se burlen de ti. De los grandes hombres y profetas de Dios, ayer también se burlaron. A Juan le volaron en la cabeza y no se ha levantado uno mayor que Juan hasta este tiempo.
Y finalmente, porque Juan se turbó. Mire que Juan y Jesucristo eran primos. Eran primos. Note que cuando van a visitar a Elizabeth, las dos criaturas saltaron. Saltaron. Hubo una conexión entre ellas. Y Juan fue un mensajero enviado de parte de Dios para preparar el camino, ¿sí?, del Salvador, a Jesucristo. Y por eso cuando aparece Jesucristo para hacerse bautizar de Juan y empezar el ministerio, Juan dice: he ahí el Cordero de Dios, que quitará el pecado del mundo. De ahí en adelante, entonces Juan entrega el ministerio a Cristo. Y Cristo nos los entregó hoy a nosotros. Así que aquellos quienes ayer les tocó llevar a cabo esta labor, no fue nada fácil. Y para usted, mi hermano, tampoco va a ser nada fácil. Pero le queda prohibido mirar atrás. Le queda prohibido retroceder. Así que Jesús siempre se anticipa a lo que va a acontecer, a lo que va a pasar. Y les dice a los discípulos: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Creed en el Padre, creed en Dios y creed en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Porque a veces nos centramos, hermano, en pensar o creer que las moradas eternas o que vamos a vivir eternamente aquí en la tierra. No. Nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, está en el reino de los cielos. Aquí no es la vida eterna. Aquí estamos de paso. La vida que llevaremos aquí es una vida transitoria. Por lo tanto, no confiemos en las riquezas, en los afanes y muchas otras cosas. Nuestro tesoro debe estar en el reino de los cielos. Y sigamos cumpliendo la misión, la labor. Si tenemos algunas cosas materiales, momentáneamente disfrutemos de ellas, pero no llevemos nuestro corazón a esas cosas, porque nos pueden desviar del plan de Dios. Podemos caer en turbación. Y entonces vienen problemas, dificultades. Recuerden que en sí el significado de turbación es agitar y poner todo en desorden. También es la raíz de este término en el latín. El origen directo es el sustantivo latino de turbatio o onis. Escuche bien, onis, que se deriva del verbo latino turbare, que significa agitar o poner en desorden, perturbar. Ahora bien, la palabra de Dios nos invita en esta mañana a conocer al Señor. ¿Por qué? Aquí en el texto que leemos, también dice el Señor, dice: y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Yo estoy con vosotros también, que donde yo estaré, ahí estarán. ¿Y sabéis a dónde voy? ¿Conocéis el camino? Y le digo: Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Y cómo podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, para conocer la verdad necesitamos a Cristo. Para conocer la vida, para tener la vida, necesitamos a Cristo. Y para andar en el camino correcto, hola soldado, bendiciones, necesitamos a Cristo. Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, dice Proverbios 14:12. Pero su fin es un camino de muerte, su fin es un camino de perdición. Así que el Señor quiere invitarnos en esta mañana a andar en el camino correcto, en el camino de la salvación, en el camino del Evangelio, en el camino de la verdad. Porque cuando no teníamos a Cristo, vivíamos en el camino de la mentira, en el camino del error. El Señor quiere que vivamos en el camino de la bendición, porque cuando no teníamos a Cristo, vivíamos en el camino de la maldición. Por eso dice que Cristo nos redimió de toda maldición. Porque maldito era todo aquel que fuese colgado en un madero. Cristo se hizo maldito para que tú y yo fuéramos benditos. No que Cristo es maldito, sino que la acarreó con toda la maldición. Por eso Él vino a sanar, vino a liberar, vino a levantar, vino a restaurar, vino a sacar al hombre del pecado, porque el pecado ata, condena, esclaviza, perturba.
y lleva al hombre hacia la condenación, pero Cristo ha venido para que el hombre tenga vida eterna, vida y vida en abundancia. La vida en abundancia no es en la tierra, la vida en abundancia está en el reino de los cielos. Éramos enemigos de Dios. Y aún, escúchame bien, soldado, y cada uno de los que estamos aquí en esta mañana, si tú eres cristiano y tú te devuelves de los caminos de Dios una vez más, otra vez al mundo, te constituyes enemigo de Dios. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Pero cuando habla de las cosas del mundo, está hablando de la vanagloria, de la vida, de los afanes, de lo que nos puede apartar de Dios. Por eso Pablo dijo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni potestades me separarán del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Necesitamos permanecer en Cristo porque la venida de Cristo está más cerca del día en que creímos. Cristo está a la puerta, y cuando miramos, hermanos, de todas las profecías, de todo lo que la palabra de Dios dice, erguíos pues vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca, más cerca del día en que creímos. Por lo tanto, es menester de que afiancemos nuestra fe en Cristo, creamos en Cristo y nuestra mirada esté puesta en Cristo, porque solo Cristo nos puede ayudar para mantenernos firmes en medio de este mundo lleno de zozobra, lleno de maldad. Cristo vino a reconciliar. Dice, y el Padre estaba en Cristo, reconciliando al hombre con Dios. Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Por eso dice que Cristo es el camino al Padre. Entonces, un camino lo que te muestra es un derrotero, una ruta. Así que si quieres conocer al Padre, necesitas abrir tu corazón y confesar que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es que con la boca se confiesa, ¿sí? Con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que necesitamos conocer a Jesús. Entonces, esa palabra conocer es muy importante poder considerarla en esta mañana. Nótase bien, ya miramos cuál es el significado de la palabra turbación. Ahora vamos a ver el significado de la palabra conocer. La palabra conocer en la Biblia se origina del verbo hebreo yada. Escúchame bien, en el original es yada, en el Antiguo Testamento, y en el griego es ginosko, que implica un conocimiento más profundo que el intelectual. Me gusta esto, ¿por qué? Porque resulta que a Cristo hay que conocerlo de verdad. ¿Sí? Cristo no es una motivación. Cristo no es simplemente un jubileo. Cristo no solamente es una pachanga. Cristo no solamente es una diversión. No. Conocer a Cristo es de ahí en adelante empezar a reflejar su carácter, su identidad. Por eso es que la Biblia dice que el que tiene a Cristo lo tiene todo. ¿Sí? Dice más, vosotros tenéis la mente de Cristo. ¿Y qué hace alguien con la mente? Piensa. Entonces la vida que de ahí en adelante empezamos a vivir es una vida nueva. Por eso la Biblia habla de la vida nueva y de la vida antigua. Y en cuanto a la vida antigua o pasada, de modo, dice 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, cuando somos nueva criatura, empezamos a ser direccionados por el Espíritu Santo. Y por el Espíritu Santo empezamos a conocer a Jesucristo. Empezamos a amar a Jesucristo. Empezamos a valorar a Jesucristo. El temor de Dios imperta en nuestra vida. Por eso la palabra de Dios dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El pecado nos quiere invadir. El pecado quiere turbarnos. El pecado quiere tentarnos para que volvamos atrás. Pero el Espíritu Santo es nuestra guía. Jesús dijo, yo rogaré al Padre para que envíe otro consolador, el Espíritu Santo de verdad. Aquí lo tenemos, aquí en Juan 14. En adelante, el Espíritu de Dios es quien está con nosotros hoy. Así que oro en esta mañana para que recibas el Espíritu Santo. Jesús sopló sobre sus discípulos y dijo, recibí el Espíritu Santo de Dios.
y fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. La iglesia necesita el Espíritu Santo. El motor, el eje principal, la columna de la iglesia es el Espíritu Santo de Dios. Por eso dijo el Señor: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios ya vino, pero necesitamos afirmar nuestra vida en Cristo, que es la roca, que nuestros pies estén sobre la roca, para que en nuestra vida haya firmeza, haya estabilidad y seguridad, y nada nos haga retroceder, y podamos continuar hacia adelante predicando el Evangelio, continuando con llevar la luz de Cristo por doquiera, a quien sea, sin tener que restringir este glorioso Evangelio. Entonces, pero necesitamos conocer. Entonces, el conocimiento de Dios no es algo por encima. El conocimiento de Dios no es algo somero. Por eso es que necesitamos entrar en un conocimiento profundo. Hay que estudiar. Ministro del Evangelio, estudie la palabra de Dios. Apóstol, profeta. Bueno, en fin, según el ministerio del llamado, tiene que estudiar. Así como alguien que en lo secular quiere prepararse para ser un agrónomo, para ser un médico, un periodista, para tener una posición, un título y prepararse, debe capacitarse, debe estudiar, debe ser guiado, debe ser orientado. Y eso le va a costar dinero, eso le va a costar esfuerzo, eso le va a costar entrega, eso le va a costar tiempo, proceso. Pero hoy en día mucha gente habla de lo que no sabe. Habla en sí realmente, con todo respeto en esta mañana, lo digo, de lo que no conoce. Y por eso tenemos mucha gente hablando un poco de sandeces, predicando un montón de herejías, predicando un montón de anatemas. Gente confundida, gente extraviada, iglesias que realmente no saben dónde están paradas, dónde están fundamentadas, tergiversando el Evangelio, quitándole el Evangelio. Y dice la palabra que no le podemos ni quitar ni añadir, porque el que le quita o le añade sea maldito. Y anatema quiere decir maldito. No es el plan de Dios, no es el deseo de. Por eso es que necesitamos conocer. Jesús dijo: escudriñar las Escrituras. Y esa palabra escudriñar es estudiar. Por eso Pablo habla de ministros competentes, no simplemente de la letra, sino conforme al Espíritu. Gracias, soldado, por estar ahí, porque tus aportes son de gran bendición. Sé que eres un hombre de Dios, un hombre que Dios está usando y que va a seguir usando de una manera poderosa, de una manera especial. Lo que eres tú, Edwin, y muchas personas de las que yo sé que han conocido la verdad, están sobre el fundamento real de la palabra de Dios. Jesucristo, Cristo es la palabra de Dios. Así que te bendigo en esta mañana, bendigo tu vida, bendigo tu familia, bendigo tu hogar, bendigo tu liderazgo, bendigo tu ministerio. Adelante con Cristo. Sigue avanzando, sigue predicando. Y esta palabra es para ti. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Cree en Dios, cree en el Señor, en el Espíritu Santo, en nuestra guía. Es el que siempre va a estar y estará con nosotros todos los días, a fin de que podamos llevar la luz de Cristo por doquier, cumpliendo el mensaje de vida, siendo esa luz, trayendo claridad, y siendo esa sal, trayendo ese sabor, ese sazón, esa sal que preserva. ¿Sí? Este evangelio debe ser predicado y entonces vendrá el fin. Entonces, la palabra conocer en la Biblia, según el hebreo, es yada. Y también, gloria al nombre del Señor, en el griego es hiosko. El Nuevo Testamento implica un conocimiento más profundo. ¿Sí? No podemos estar viviendo una vida cristiana por encima, somera. No, hay que decirle la verdad a la gente con respeto. El hombre, la mujer, la nación que no reciba a Cristo se va a condenar. Pero no es el plan de Dios, no es el deseo de Dios. Dice: yo no quiero que ninguno se pierda, sino que vengan al arrepentimiento. Porque ese es el mensaje. Fue ayer, hoy y será siempre. Arrepentidos y convertidos, para que de la presencia de Dio venga en tiempo
de refrigerio. Hoy no se está predicando el evangelio como es. Hoy en las iglesias parece un spa o restaurantes donde cada quien come su comida como le parece, como quiere, a su gusto. No. La palabra de Dios es para corregir. La palabra de Dios es para instruir. La palabra de Dios es para enseñar. La palabra de Dios es para direccionar a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Se prepara, se instruye, se consolida. Consolidar quiere decir dar firmeza. Jesús dijo, por tanto, id y haced. Y así quiere decir formar. Hacer quiere decir preparar. Hacer quiere decir capacitar. Necesitamos capacitar a la gente. Por eso es que vemos hoy en día que aún concilios, ¿sí? Aunque tienen un rótulo, concilios, pero cada quien predica de la manera que quiere, como piensa o cree. No, no es como piensa o cree, sino como dice la palabra de Dios, como enseña, como manda, como ordena la palabra de Dios. Alabado sea su santo y poderoso nombre. Entonces, no es simplemente lo que yo pienso. Hay que hablar conforme la palabra de Dios. Eso es verdad, soldado. Es así y así tiene que ser. Entonces, llegar a un conocimiento muy profundo. Entonces, alguien dijo por allá, Cristo hay que vivirlo. Y es verdad. Es verdad. A Cristo hay que vivirlo realmente. No es una emoción. No es una fábula. Cristo es una realidad. Y te quiero decir algo en esta mañana. Lo mejor que nos ha podido pasar a nosotros, los creyentes, los que hemos aceptado a Jesús, es conocerlo. Y a ti, amigo, mi hermano, que me vas a escuchar y que quizás me estás viendo por este video, lo mejor que te puede pasar es conocer a Cristo, es recibir a Cristo. Porque cuando Cristo llega a una vida, esa vida es cambiada. Cuando Cristo entra a una casa, a un hogar, esa casa, ese hogar es cambiado. Jesús quiso cambiar el hogar, escúchame bien, de este hombre que lo fue a buscar, Zaqueo. Zaqueo lo fue a buscar desesperadamente a Jesús. Y como no podía verlo porque era de baja estatura, quizás más bajo que yo, se subió a un árbol sicómoro. Y de allá lo escuchaba y lo miraba. Y cuando Jesús lo ve, le dice, Zaqueo, desciende, bájate de allá. Date prisa, porque es necesario que yo pose, que yo moro hoy en tu casa. ¡Oh! Inmediatamente se fueron allá. La casa. Es muy importante que Jesús esté en nuestra casa. Somos seres espirituales y tenemos que vivir en el Espíritu. Por eso la Biblia dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis las obras de la carne, que son hechicería, brujería, fornicación, adulterio, mentira, borrachera, orgías, idolatría, ¿sí? Afeminación y contra tales cosas. O sea, todas esas cosas que son semejantes a esta, viene la ira de Dios por los hijos de desobediencia. Habla a gente que está en Cristo y aún incurren en esas cosas, ¿sí? Manifiestas son las obras de la carne, pero el Señor quiere que andemos en el Espíritu, como dice Romanos, ¿sí? Porque ninguna condenación hay para los que no andan en la carne, sino los que andan conforme el Espíritu. Dice la palabra de Dios, ¿sí? En el Espíritu, porque el Espíritu es el que nos guía ahora. No tenemos guerra, lucha contra carne y sangre, dice Efesios capítulo 6, sino contra poderes diabólicos, contra potestades, ¿sí? Contra seres espirituales de maldad. Pero para eso está el Señor. Y por eso mire cómo Pablo dice, escúchame bien, soldado, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. ¿Ya? Fortaleceos. Entonces, ¿cómo uno se fortalece en el cuerpo? Cuando come, cuando se alimenta bien. Pues así también en el cuerpo, cuando tú comes, sí, cuando te alimentas bien, cuando tomas las vitaminas, los nutrientes necesarios para tu cuerpo. Así en la parte espiritual también, lo que te alimenta a ti es la palabra. Lo que te sacia a ti es la palabra. Lo que te nutre es la palabra. Si tú no te fortaleces en el Señor, muy difícil podrás contrarrestar
las obras del enemigo y siempre vivirás pleiteando, vivirás contendiendo, vivirás entra y sale, vivirás cayendo y levantando. Sí, no es para juzgar ni para señalar, pero dice la Biblia, poderoso es Dios para guardarnos sin caída. Y si alguno cayere y vuelve a Cristo, Él lo levanta. Pero el objetivo es que no tengamos que estar turbados. Por eso, en esta mañana, sí, la recomendación de parte del Señor es: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Creed en Dios, creed en mí. Entonces, a Cristo, sí, para seguir el hincapié del hilo de lo que llevamos, hay que conocerlo, tener el conocimiento del Señor, y al Señor lo conocemos es por su palabra. Gloria al nombre del Señor. Es más de algo somero, no es el hecho de que realmente tú entres a un seminario o seas licenciado en teología, y es terrible porque cuando más eres un hombre estudiado, cuando más debes de tener el temor de Dios, cuanto más debes de saber qué es lo que tienes que hacer y entender que lo que realmente le agrada a Dios es la obediencia, más que cualquier otro sacrificio. Así que seguimos invitando a todas las personas que se están uniendo a compartir esta enseñanza para que los compartan y otras personas puedan también ser partícipes de esta bendición de poder entonces recibir la palabra de Dios. Necesitamos vivir en el Espíritu, que no es fácil, sí, pero sí es, el Señor ha prometido ayudarnos. Por eso Cristo dijo: yo me voy, pero entonces, escúchame bien, el Espíritu Santo, el Consolador, vendrá. Mira lo que dice aquí, para que veas aquí en la parte del Espíritu Santo de Dios. Aquí en la parte, gloria al nombre del Señor. Dice acá, gloria al nombre del Señor. Más el Consolador, en Juan 14:26, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él nos enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, y no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Una vez más, le dice el Señor, no se turben, porque la turbación, escúchame bien, viene para que haya desorden. Y dice la palabra de Dios que todo lo que tengamos que hacer tiene que ser en orden, porque el desorden no es de Dios. El desorden es de Satanás, que el Señor lo reprenda. Es el producto de una vida pecaminosa, es el producto de una vida de desvío, pero el Espíritu Santo vino para ordenar nuestra vida, vino para guiar mis pasos, pero yo tengo que dejarme también guiar, yo tengo que dejarme ordenar. Y eso lo consigo cuando me dejo ayudar, me dejo guiar, me dejo orientar, ¿sí? De aquellos hombres y personas que el Señor ha establecido para que enseñen, para que preparen, para que direccionen, para que capaciten, para que con la palabra de Dios entonces haya instrucción. Eso fue lo que hizo Pablo cuando levantó a Timoteo, a Tito. A Tito lo dejó en Creta y a Timoteo, ¿sí? Lo puso en Corintios. Y nótese bien lo que te voy a decir. Póngale cuidado. Pablo los instruyó. Pablo los preparó. Pablo los capacitó. Y luego los puso en el ministerio. Pero hay mucha gente que quiere estar en el ministerio sin estar preparados. Quieren estar en el ministerio sin ser capacitados. No, hay que prepararse. Hay que prepararse. Hay que capacitarse. Hay que dejarse orientar por la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor, porque van a venir pruebas, van a venir tentaciones. Y si tú no te aferras al Señor, si tú no buscas de Dios, fácilmente el enemigo te podrá desviar. Más el Consolador, el Espíritu Santo de verdad. Él es el que está con nosotros. Entonces necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Mira, aquí en el verso 11 dice, creedme que yo soy en el Padre. O sea, creer. Este evangelio no lo podemos vivir si no creemos en el Señor. El que cree en mí, ¿sí? Aunque esté muerto, vivirá. Y de su interior, dice, correrán ríos de agua viva. Así como en el último y gran día de la fiesta. O sea, el Señor siempre
nos ha animado, nos ha motivado a que creamos. A muchas personas los sanó porque creyeron, porque miró que tenían fe. A algunos les dijo, grande es tu fe. A otros les dijo, ni en Israel y hay tanta fe. Y fe te lo voy a resumir en 4 letras. C, R, E, R. Creer, creer. Porque la palabra dice, al que cree todo es posible. Pero nuestra confianza debe estar puesta en el Señor, como decía el soldado. Confianza. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere el Señor? A Bartimeo le dijo el Señor con aquellas personas quienes primero le decían, cállate, 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 no moleste al maestro. Y cuando Bartimeo dijo, Jesús, hijo de David, con los mismos, ¿sí? Lo mandó a traer. Y ellos saben que le dijeron a Bartimeo, ten confianza. En esta mañana el Señor te dice a ti, directamente por esta palabra, ten confianza, ten confianza, ten confianza. Confía en el Señor más que en los hombres. Claro que hay hombres de Dios que sueltan la palabra, que trazan la palabra, que establecen la palabra. Pero reitero, nuestra confianza debe estar basada, puesta y únicamente en Cristo Jesús. Porque en Cristo Jesús hay seguridad de todo. Él fue quien dijo, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces necesitamos conocer al Señor, y esa palabra conocer va mucho más allá simplemente de decir, es entrar en una relación estrecha, es entrar en una relación profunda, y eso lo logramos obtener cuando oramos, cuando entramos en comunión. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, dice el Salmo 20, ¿sí? La comunión íntima de Jehová, y a ellos hará conocer, hará saber su pacto, alianza, convenio, acuerdo. Yo he prometido estar con ustedes y estaré con ustedes. Los voy a ayudar, los voy a guiar. No los voy a dejar huérfanos. No estarán solos, porque el Señor es un Dios de pacto. Pacto quiere decir convenio, acuerdo, y el Señor hace pacto con nosotros. Y entre el pacto que ha hecho, ha prometido ayudarnos, ha prometido bendecirnos, ha prometido guiarnos, ha prometido estar con nosotros todos los días. Así que necesitamos entrar en una intimidad profunda. Es como cuando dos personas se conocen, porque nótese bien, en la parte conyugal, el mundo dice sexual, pero la Biblia dice conocer, que es la parte conyugal. Dice, como en el caso físico de la unión conyugal, según describe la Biblia en el Antiguo Testamento, y la palabra es yada, yada, que es el verbo hebreo más allá de una información intelectual, que implica una integración, una sociedad. Por eso cuando entramos en los caminos de Dios y conocemos a Cristo, entramos en una relación profunda, en una integración muy estrecha. Dice, en una personalización, una relación personal que usa para describir la unión íntima entre un hombre y una mujer. Como en el caso de Adán y Eva, del capítulo 4, dice, del versículo 1, y conoció a Adán a su mujer, o sea, se allegó a ella, tuvieron relación íntima. Pues mucho más estrecha debe ser la relación, la comunión que debe de haber entre el creyente y Jesús. Y de esa manera es que lo vas a conocer y vas a saber cuál es su voluntad. Porque la voluntad de Cristo, del Padre, para con el hombre, es agradable y es perfecta. Y en lo primero que se enfoca a Dios es en vuestra santificación, ¿sí? O sea, que nos apartemos para Él, que nos consagremos para Él, que llevamos una vida de intimidad para Él, que siempre estemos con Él, para que prediquemos de Él, para que hablemos de Él, para que contemos de las grandes maravillas que Él ha hecho con nosotros. Ahora bien, entonces el conocimiento espiritual también se refiere a un conocimiento espiritual revelado de parte de Dios, pero el conocimiento viene a través de Cristo. En el Nuevo Testamento es gios, dice giosko, que esta palabra griega se traduce como, dice comúnmente, conocer, conocimiento,
Gloria al nombre del Señor. Y se refiere al conocimiento que se obtiene a través de la experiencia, ¿sí? No solo es una información recibida. Por eso necesitamos, como dice Juan 8, 31 y 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Gloria al nombre del Señor. Conoceréis la verdad. Cuando usted conoce la verdad, entonces sale de toda mentira. Lo contrario de la mentira es la verdad. Lo contrario de la vida es la muerte. Entonces, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Lo contrario de la libertad es la esclavitud, es la opresión. Y nosotros sin Cristo éramos esclavos. No teníamos el conocimiento como tal. Hoy tenemos el conocimiento y somos libres, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Es la pregunta. ¿Libres de qué? Libres de toda atadura, libres de toda ligadura, libres de todo conocimiento falso, de toda idolatría, de toda doctrina errada. Cuando Jesús enseñaba y predicaba y se le unían grandes multitudes, lo seguían, Jesús se sentaba en muchos lugares a predicar el evangelio, a predicar la doctrina, a enseñar la verdad, los rollos, los pergaminos. Y la gente, muchos se admiraban, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Les enseñaba la verdad, lo que no hacían los sacerdotes, porque ya estaban desviados, estaban extraviados, se habían enfocado más en el lucro, en el dinero. Por eso que dice la palabra de Dios, raíz de todos los males es el amor, el dinero, el cual codiciándolo algunos se desviaron de la verdad. Así que en esta mañana el consejo es, primero, no turbarse, es confiar en el Señor, es creer en el Señor y es conocer al Señor, para que siendo así entonces podamos ser cristianos, creyentes, que podamos realmente llevar este evangelio por doquier, erguidos con nuestra cabeza bien en alto, de tal manera que lo que predicamos, lo que vivimos, lo que decimos, pueda llegar con un mensaje de poder, un mensaje de cambio, un mensaje de transformación, un mensaje de salvación, un mensaje que convenza realmente al hombre y saque al hombre del estado de vida pecaminoso en el que se encuentra. Vamos a orar a Dios en esta mañana. Amado Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por la vida del soldado, gracias por la vida de cada una de las personas que se han conectado aquí. Gracias por la vida de Edwin, de todos aquellos quienes, Señor, han estado aquí siendo parte de este directo, de este live. Bendíceles en esta mañana en gran manera. Señor, transforma sus vidas. Ayúdales en cada momento difícil, en cada momento de adversidad, en cada momento de conflicto. Señor, te presento los predicadores, te presento los pastores, hombres y mujeres que has escogido, el liderazgo de las iglesias. Que este mensaje, Señor, Padre, Dios mío, Dios de gloria, pueda llegar a sus vidas trayendo consuelo, fortaleza, que sea refrigerio para el alma, Señor, que pueda, Señor, afianzar a su fe, confiar en ti, que seamos direccionados por encima de los problemas, de los conflictos, de las dificultades, podamos seguir, podamos continuar en adelante. Bendigo cada, Señor, iglesia, organización, denominación que predica la sana doctrina, que vive la palabra. Señor, que nadie nos separe de tu amor, de tu verdad, que permanezcamos firmes en este santo evangelio. Bendice cada familia, bendice cada hogar, bendice, Señor, cada padre, cada madre, bendice cada hijo, en el nombre de Jesús. Abre puertas, Dios. Señor, provee, suple a pareja, sigue levantando al caído, sigue sanando a los enfermos. Reprendemos todo espíritu de enfermedad. Reprendemos en el nombre de Jesús toda diabetes, azúcar en la sangre, cáncer en el nombre de Jesús. Atamos toda obra de las tinieblas. Cancelamos ahora todo problema de cirrosis, todo problema, Señor, de respiración, todo problema hormonal, todo problema de, Señor, esterilidad en el nombre de Jesús es quitado. Ahora, Señor, sana nuestras dolencias, todo problema de presión alta, presión baja,
toda arteria taponada, en el nombre de Jesús, se destapó en esta mañana por el poder de tu palabra. Señor, seguimos extendiendo la red hacia la derecha de las naciones, hacia la derecha de los pueblos, hacia la derecha de los países, hacia la derecha, Señor, de los campos, de las veredas, de los municipios, a fin de que los peces, las almas, sean alcanzadas y vengan al conocimiento real de tu palabra, y por ellas y por ellos sean libres y sean parte de, Señor, Dios mío, el redil, Dios mío, del rebaño que tú, Señor, has establecido desde ahora y para siempre. Y no se olviden que esto fue Mañanitas con Jesús, tiempo de verdaderos cambios, refrigerio para tu alma. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.